que resplandezca en nuestras vidas. Vamos a orar primeramente y pidámosle al Señor que, miren hermanos, cuando cada uno de nosotros puede, créanme esto, cuando podemos hacer la lectura con la Biblia que usamos, la Biblia que cada uno tiene, se vuelve esto un asunto de un tú a tú con Dios, como cuando hablas, no sé, con tu pareja, con papá, con mamá, con alguien. Cuando tú lees directo en la palabra, es Dios mismo el que está allí para iluminarle. Así que les invitamos a que usemos la escritura y que leamos con ella, además de hacerlo en orden y hacerlo correctamente, dejemos que algún texto de allí que necesitemos que sea iluminado para nosotros. Y igualmente que durante la predicación el Señor nos use para poder explicar bien, para poder comunicar bien la palabra del Señor, hacerlo correctamente, pero también que nos dé sensibilidad en nuestros oídos para recibir la palabra. Decimos amén. Vamos a orar. Su hermana Paola nos va a dirigir en la oración. Amén. Amado Padre Celestial, Señor, tú eres grande, tú eres Dios Todopoderoso, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por permitirnos reunirnos, Señor. Estamos aquí con un corazón, Señor, dispuesto, Señor. Queremos seguirte conociendo, Señor, cada día. Y ahora, Señor, que vamos a escuchar el mensaje de tu palabra, Señor, que tú has puesto, Señor, en el pastor. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, Señor, para poder entenderla. Te pedimos, Señor, que tengamos esa atención, Señor, a tu palabra, Señor, porque tú nos quieres hablar a través de ella, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea usando al pastor, Señor, grandemente para que nosotros podamos, Señor, en esta noche escuchar tu palabra, Señor, ponerla por obra, Señor, y no tan solamente escucharla, Señor, y que se nos vaya, sino atesorarla en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, por lo que continúas haciendo, Señor, y lo que harás, porque creemos en ti, sabemos que tú eres Dios vivo y verdadero, Señor, y que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. 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 Muy bien, leemos la palabra, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 12. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pueden sentarse. Mantenga su Biblia abierta, hermano, y quiero destacar, resaltar la segunda parte del versículo 12, que es de donde el Señor iluminó. Ese versículo específico, el versículo 12, iluminó traer la predicación hoy, donde dice así, la segunda parte del versículo 12, donde Pablo comienza diciendo, porque yo sé a quién he creído. Si esa es su Biblia y a usted le gusta subrayar, hágalo. Yo sé a quién he creído y estoy, ¿qué? Seguro que es
poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Muy bien, hermanos. La fe, nuestro título hoy, la fe, fundamento y resultado. La fe, fundamento y resultado. Es decir, vamos a hablar un poco acerca de lo que decimos creer o de lo que estaremos haciendo énfasis, fe en quien decimos creer. No solamente creemos algo, sino en quién creemos, que es más valioso. Recuerden que el dicho, la frase es, la fe tiene valor no por ser fe, sino por aquel a quien yo he depositado mi fe. El valor de la fe no está simplemente en creer. Por ahí está mucho lo de confiese, sea positivo, declárelo, y entonces es como fe en la fe. Pero vamos a hablar de la fe en una persona, en la persona de Jesús. Y procuraremos mirar la fe desde el aspecto del fundamento, qué es lo que fundamenta lo que creemos, qué es lo que ha dado base, sustento a podernos sostener en el Señor, creyendo en el Señor. Algunos podrían llevar un mes, 2 meses, 3 meses, otros podrían llevar 10 años en el Evangelio, 20 años. Quizás algunos nacieron en familia de creyentes y ya han mantenido la fe. Otros han dejado la fe a pesar de haber nacido en familia de creyentes. Y porque la fe es un don de Dios y es algo que debe recibirse, aceptarse y caminar en él. Pero procuraremos de alguna manera responder a algunas inquietudes que iremos desarrollando. Dicho de otra manera, escribí aquí algo así como, ¿por qué creo? ¿Por qué creo? Es decir, ¿por qué tengo fe? ¿Por qué yo digo que tengo fe? ¿Y qué es la fe? ¿Y cómo llegó a mí la fe? Como también cuando en la escritura se habla de la fe, también hay una palabra que se usa y es el camino. Cuando habla respecto a la escritura, el camino, ¿por qué estoy en el camino? ¿Por qué estoy en Jesús? El dicho en el mundo en general es que nos dicen que a nosotros es que como no sabemos, escúchenme esto, el dicho en el mundo más o menos es así, porque usted no sabe, por eso es que usted cree. Es que usted no sabe. Entonces, por eso es que mejor dice, yo creo. Y vamos a mirar fundamento de nuestra fe. Y una de las bases fuertes, sólidas de la fe es el conocimiento. Una de las cosas que sustenta nuestra fe es el conocimiento, el saber. Hermanos, lo acabamos de leer. No tendríamos que ir a muchos otros textos, lo acabamos de leer. Pablo lo dice, porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, el día del juicio, el día en que nos presentaremos, el día en que estaremos cada uno en su momento en la presencia directa con el Señor. También creo que todos conocemos el versículo de Romanos 10:17. Es un texto que todo creyente que lleve por lo menos 1 o 2 años en el Evangelio ya debería saber de memoria. Ya debería, pastor, otra vez con Romanos 10:17. Ya lo deberíamos saber de super memoria. Porque yo sé que si lo inicio, ahí mismo van a decir, sí, ya sé. La fe viene, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe va ligada al conocimiento de la palabra. La fe está fuertemente ligada, fuertemente unida al conocimiento de la palabra. El creyente necesita mantener ese sustento claro. ¿Por qué cree lo que cree o por quién cree en quien cree? Y debe algo que debe aseverar o debe asegurar permanentemente en su corazón, en su alma. La fe viene por oír la palabra. ¿Qué sustenta esto?
la palabra del Señor. Mm, Podríamos dar como un pequeño ejemplo. Bueno, el que quiere ser filósofo, ¿qué libros va a utilizar o va a leer? De filosofía. El que quiere ser un matemático, ¿qué libro va a utilizar? Por lo menos va a estudiar el álgebra de Baldor, ¿no? Como alguien diría que tiene más problemas que el álgebra de Baldor. Alguien dijo, tengo más problemas que el álgebra de Baldor, porque al final de ese libro hay un poco de problemas para resolver, matemáticos. El que quiere ser abogado, ¿qué libro va a estudiar? De derecho, ¿cierto que sí? El que es creyente, ¿cuál va a ser su libro? La palabra, la palabra, la palabra. La palabra es la que le va a sustentar y no solamente tener una Biblia, sino conocer la Biblia. No solamente tenerla, no solamente tenerla y traerla bajo el brazo, o no solamente tenerla ya en la biblioteca como adorno más, un libro más, sino tenerla es, cuando hablamos de tenerla es abrirla, leerla, preguntar, inquirir, averiguar, investigar, escudriñar es la palabra clásica allí, porque es la palabra la que viene por el oír, la fe que viene por el oír. Necesitamos también asegurarnos, otro texto muy conocido por nosotros, Hebreos 11:1, la fe es ¿qué? La fe, la definición de la fe, ¿qué dice la escritura? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Necesitamos, amados hermanos, miremos un ratico allí en Hebreos 11:1, sobre todo los que pueden tener su Biblia y subrayar. Quiero remarcar algo allí en Hebreos 11:1 en la palabra certeza, allí está. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Poco a poco vamos a ir entrando en este asunto de fundamento de nuestra fe. La palabra certeza allí, certeza, es una palabra griega formada por dos palabras que son estasis que significa estar de pie, y jupó con J, jupó, que quiere decir bajo. Repito, certeza, la palabra es jupostasis, y la primera que es stasis es estar de pie, y jupó es bajo, alude, escúchenme esto, esa palabra certeza allí alude a un fundamento, el suelo sobre el que se ha construido algo. Entonces, la fe es la base sobre lo que se ha construido, o en este caso estamos construyendo nuestra relación diaria y permanente con el Señor. Fe no es simplemente, o como repito, el mundo nos dice, no, pues como ustedes no saben mucho, por eso es que dicen yo creo. No, amados hermanos, aquí tenemos una demostración clara por ese texto que fe es certeza. Y la palabra certeza allí indica que algo que sobre lo que se está fundamentado, algo sobre lo que se está establecido. Y en este caso, amados hermanos, es la misma fe que viene de Dios y nos da a nosotros una convicción acerca de su palabra en nosotros, acerca de su palabra en nosotros. Como dije ahora, no es fe en la fe, no es una fe ciega. No, amados hermanos, yo creo que una de las cosas más maravillosas que he podido reconocer en la casa del Señor, en la presencia del Señor y por su palabra, es que la fe que se ha desarrollado no ha sido una fe ciega. O sea, no simplemente, no, pues yo creo y escúchenme esto, y aquí vamos a picar un poco fuerte. No, yo creo. Y entonces cuando nos preguntan, bueno, deme una razón de su fe, hasta ahí llega nuestra conversación. ¿Cuántos me están escuchando? Ah, no, yo sí creo en Dios. Y alguien le va a decir, bueno, deme una razón de su fe. Ah, espere, yo llamo al pastor a ver si... O espérenme, mañana hablamos. En otro día seguimos hablando.
Hoy, amados hermanos, queremos que la congregación esté sólida, fuerte en su fe en el Señor Jesucristo y que podamos responder como el escritor Pedro nos dice. Este texto también es muy conocido en Primera de Pedro 3:15, en la segunda parte donde dice, Primera de Pedro 3:15, la segunda parte, que dice: y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea que cuando usted está por ahí hablando y dice que usted cree en la Biblia, que usted cree en la palabra de Dios, que usted cree que Cristo vuelve, que usted y alguien le va a decir, sustente esto. Haga una apología de ese versículo. Ese versículo es apología de la fe cristiana. Nos sirve para sustentar la fe en el Señor. Literalmente vuelvo y repito, el texto dice que debemos estar preparados siempre para presentar defensa, apología, con mansedumbre y reverencia cuando nos pregunten acerca de la esperanza que tenemos. Lo podríamos poner en términos de nuestra fe en el Señor, de nuestra confianza en el Señor. O vuelvo y repito, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué estamos aquí? Insisto, nos quedamos muy cortos cuando nos preguntan, ¿usted por qué cree? ¿Usted por qué dice que cree? ¿Sobre qué está fundamentando su caminar? Y hermanos, necesitamos hermanos y hermanas fuertes en este sentido, porque la fe va a ser probada. Usted dice creer, yo digo creer. Bueno, mi fe va a ser probada. No solamente el Señor mismo, a su manera y a su tiempo y a sus formas y según sus circunstancias, Él va a probar cuánta fe realmente tenemos en Él, sino que el mundo nos va a probar nuestra fe. Y detrás de esa aprobación, de esas pruebas que a veces el mundo pone, pues va a haber burlas, va a haber intrigas, va a haber charlas gruesas, de grueso calibre, con tal de desvirtuar nuestra fe en el Señor. Queremos hermanos y hermanas fuertes, muy fuertes en la fe en el Señor. Es tan fuerte el asunto de la confianza en el Señor, que es parte de la armadura del cristiano. La Escritura habla de la fe como un escudo. En Efesios habla de la fe como un escudo. Y a veces, amados hermanos, ¿para qué es el escudo? ¿Qué dice el libro de Efesios respecto de la fe como escudo? ¿Para qué dice que es esto? Dígalo fuerte. Yo sé que Ronald se lo sabe de memoria. Dígame, Ronald, ¿para qué es la fe? ¿Para qué? Dígalo otra vez duro. Para apagar los dardos de fuego del maligno. O sea, Dios va a probar tu fe. Cuando dices, no, yo creo en Dios, va a haber pruebas que Dios las va a poner en su caminar, a ver si realmente creemos en Él. El mundo te va a probar la fe. El mundo te la va a probar. Pero ahora aquí por Efesios, que repito, no necesitamos ir al texto, lo conocemos de memoria. El enemigo va a atacar la fe. ¿Me están siguiendo? El enemigo la va a atacar. Y por eso el Señor nos dio lo que se llama el escudo de la fe para repeler los dardos de fuego del maligno. Alguien decía que a muchos creyentes lo que hacen es quitarse los dardos cuando ya le han hecho efecto. Cuando ya lo han golpeado, ahí trata de quitárselos. No, si pone el escudo de la fe por delante, es al escudo de la fe que le van a pegar y no a usted. Recordemos rápidamente esto. Los soldados romanos, y esta ilustración la toma Pablo para hablar del escudo de la fe, cuando ve al soldado romano todo equipado, y entonces cada una de esas partes del equipo del soldado, Pablo comienza inspirado por el Espíritu Santo a decir, este es el cristiano que está ahora listo para la batalla.
los pies casados los pies con el apresto del evangelio, el yelmo de la salvación, de la cual hablamos en otro momento. Y aquí es el escudo de la fe para apagar los dardos. Y vuelvo y repito, muchos lo que hacen es apagarlos cuando ya los está quemando por dentro. ¿Me están siguiendo? Entonces Pablo está viendo a un soldado romano que tiene por delante, y había dos tipos de escudo. Uno pequeño, que usaba él a ambos lados para cosas pequeñas. Pero este escudo del que habla, del escudo de la fe, que le fue dado al creyente, ese escudo medía más o menos 1,30 m, 1,50 m. Inclusive a muchos de nosotros hasta nos tapaba ese escudo. ¿Me están siguiendo? Y ese escudo tenía dos partes, precisamente para proteger de los dardos que enviaba el enemigo. El escudo estaba hecho de madera, de una madera sólida, fuerte y de cuero. Con la madera se repelía el dardo cuando era enviado, la madera lo desviaba. Escúcheme esto, lo desviaba. Pero si quedaba algo de fuego, porque venía con fuego, el cuero del que estaba hecho apagaba el dardo. ¿Me están siguiendo? El escudo de la fe, cuando Pablo lo trae allí a colación, está viendo a este soldado romano como había un escudo pequeño, pero había uno más grande. De ese grande es que habla el apóstol allí, que medía más o menos 1,30, 1,50 metros, más o menos. De tal manera que cuando le enviaban el dardo a este soldado, el escudo era de madera y de cuero. En la madera tiraba hacia un lado el dardo, pero si quedaba algo de fuego, el cuero del que estaba hecho, la brea de la que estaba hecha, repelía el fuego inmediatamente. Pero repito, hay muchos creyentes que lo que hacen es, cuando les pegó directamente, empiezan todo el tiempo a tratar de quitárselo. No, la fe nos fue dada y es un don de Dios. La fe nos fue dada, Efesios 2:8. La fe es un don de Dios, nos fue dada. Hermano amado, si tú y yo hemos creído, es porque al Señor le plació. Le plació. Un día que alguien nos dio el evangelio, vinimos a Él. Se nos trajo el conocimiento del Señor y nuestra fe, allí la fe de Él, en Él mismo, comenzó a trabajar. Como decía al principio, el valor de la fe no está en la fe misma, sino en quién se deposita. En quién hemos creído. Y Pablo vuelve y lo reitera, amados hermanos, en el texto de Timoteo, que es el que estamos considerando, cuando dice, yo sé a quién he creído. Yo sé. Pablo había pasado por pruebas todos los que usted quiera, amados hermanos. Hay una lista por allá en Corintios, una lista larga de pruebas, de aflicciones, de dolores, en naufragios, entre falsos hermanos, inclusive dice él, una lista inmensa de cantidad de cosas que vinieron, pero él se pudo mantener porque él sabía en quién había creído. No solamente su vida, la vida cambiada de él es prueba de la fe, la vida transformada de él, sino los resultados de la misma vida de Pablo. Fundamentado en el Señor, fuertemente en el Señor, ahora podía haber resultados. ¿Por qué? Porque cuando venía la aflicción, cuando venía el dolor, él estaba allí diciendo, bueno, Señor, esto me duele, esto precisamente es así, pero yo me mantengo firme porque yo sé en quién he creído. ¿Se acuerdan en Hechos de los Apóstoles, aquella escena por allá en alta mar, donde llega un momento donde le dicen, esto va a haber aquí un desastre? Va a haber un desastre en alta mar. Y Pablo, ¿qué dice? El ángel del Señor ha venido y me ha dicho, confía, en otras palabras. Él nos ha dado la seguridad para podernos mantener. Ahora sí voy a comenzar a predicar después de esta introducción.
hablemos, hermanos, de la fe, de la salvación y la regeneración. Es imposible, escúchenme esto, es imposible tener fe en el Señor si no se ha nacido de nuevo. La Escritura le llama también al nuevo nacimiento, la Escritura también a esto le llama la regeneración. Si no hemos nacido de nuevo, no puede haber fe en el Señor. Escúchenme en esto. La fe de la salvación es el resultado, la fe que me salva es el resultado de la regeneración y no al contrario. Es decir, primero soy regenerado y esa regeneración viene por el Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo? La fe es el resultado de ¿qué? Lo acabo de decir. Ayúdenme. ¿Cuántos están aquí? La fe es el resultado de ¿qué? Del nuevo nacimiento o la regeneración. Es decir, esto es fundamental, clave, claro, preciso. Si no hay nuevo nacimiento, no hay fe de salvación. Nos podríamos quedar muchos años y todavía, escucha, simplemente tener conocimiento, pero no fe para salvación. Es decir, tener simplemente ciencia, conocimiento, pero no fe que salva. Y la regeneración, amados hermanos, solamente la da, o el nuevo nacimiento, que es lo mismo, solamente la da el Espíritu de Dios en el hombre. El único que puede regenerar al hombre se llama el Espíritu de Dios. Aquí no hay sesiones ordinarias o extraordinarias con grandes especialistas. Necesitamos uno solo, el Espíritu Santo. Y si usted y yo podemos hoy decir que hemos nacido de nuevo, que hemos sido regenerados, entonces estamos en la fe en el Hijo de Dios. De lo contrario, nada va a pasar. No solamente es saber que hay una Biblia, no solamente es saber que hay Jesús que vivió, murió, resucitó, no solamente es saberlo. El regenerado no solamente lo sabe, sino que lo cree. No solamente lo sabe, sino que lo cree. ¿Me están siguiendo? Necesitamos asegurarnos, otra vez como fundamento, para que esta fe de salvación permanezca, sea fuerte entre nosotros, que hemos nacido de nuevo. Eso está muy claramente, los textos son muchos, pero creo que suficiente, más que suficiente, con el Evangelio de Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo, y todo lo que está allí respecto a esa muestra preciosa, a esa narración tan perfecta respecto al nuevo nacimiento que está en el Evangelio de Juan, capítulo número 3. Juan 3:1. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Estamos, hermanos? Todos allí. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos, por favor subraye la palabra. ¿Qué decía Nicodemo? Yo sé. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, Nicodemo veía milagros y dice, no, nadie puede hacer esto si no viene de Dios. Y ser maestro para Nicodemo no era simplemente que dieran cátedra acerca del Antiguo Testamento, sino que hubiera señales de que se era maestro. Y un principal de entre los judíos le ha dicho esto a Jesús. Versículo 3, respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver
el reino de Dios. Permítame ponerlo ahora en forma positiva, si es posible. Entonces, cuando dice el que no naciere de nuevo no puede ver, si lo ponemos en forma positiva, diríamos es el que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. Digámoslo ahora al contrario, ¿cómo puedo ver el reino de Dios? Si nazco de nuevo. Y a eso se le llama regeneración. Y eso es un acto de un momento. El nuevo nacimiento es un acto de un instante nomás. En algunos casos, regeneración y fe van juntos, van ligados. Fe es el resultado de yo haber nacido de nuevo. Y aquí es donde necesitamos tener conocimiento de esto. Se están enfrentando aquí en el texto, amados hermanos, dos maestros. Dos maestros. Jesús y Nicodemo. Y este Nicodemo no era cualquier maestrico. No, era un principal entre los judíos. Y se enfrentaron dos maestros cara a cara. Y uno reconoce que Jesús es maestro, le dice, tú eres maestro. Las señales que tú tienes es que has venido de Dios y tú eres maestro. Y el Señor le dice, no te basta con conocerlo, tienes que experimentarlo. No te basta con conocerlo, tienes que creerlo. Tienes que nacer de nuevo. Entonces ya conocemos el tema en general, cuando el hombre le dice, ¿y cómo puedo nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, ¿será que puedo volver al vientre de mi madre y nacer de allí? Y él le dice, no, el Señor le dice, no, tú no has todavía comprendido. Le dice lo siguiente, versículo 5, Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está hablando de la palabra y del Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿Cómo puede hacerse esto? Dicho de otra manera, Nicodemo quería conocimiento, quería saberlo, conocer. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Eres maestro de Israel y no sabes esto. Note, ciencia, y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí, por el Espíritu de Dios, Jesús le está diciendo a Nicodemo, el conocimiento para esta salvación está por la fe en mí. Está porque crean en mí. Un maestro a otro maestro. Y aquí el Señor le está diciendo, ¿quieres conocimiento? Entonces tienes que acercarte al dueño del conocimiento. En este caso, repito, amados hermanos, es el conocimiento del Señor, no simplemente un conocimiento mental, no simplemente saber dónde está el versículo, sino el experimentarlo. ¿Y cómo se experimenta? Solamente si se nace de nuevo. Esa es una pregunta muy puntual. ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Podemos dar fe de esto? ¿Es esto fundamental en nosotros? ¿Somos realmente nuevos en Cristo? ¿O simplemente sabemos que el versículo dice nueva criatura soy? No es solamente saber dónde está el versículo, ni simplemente tener el conocimiento de un texto, sino la experiencia del día a día, estar caminando en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? La experiencia de día a día, estar caminando en el Señor. Esta regeneración, amados hermanos, solamente la hace el Espíritu de Dios. Él lo dice, que lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Así se va a quedar siempre. Si algo no surge de la obra de Dios, va a desaparecer. Si algo surge y es obra de Dios, va a permanecer. Miren, amados hermanos, creo que todos hemos tenido hermanos y hermanas que han estado caminando en el Señor por un tiempo y luego dejan de caminar en el Señor. Ojo, no estoy diciendo que caminan aquí entre nosotros y se van de entre nosotros, porque pudieran ir y estarse en otro lugar siguiendo a Cristo. Recuerden que nosotros no somos los importantes, lo importante es Él. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Sí? Pero ¿cuántos que caminaron por 2 años, 5 años, 10 años, 15 años y luego han vuelto atrás? Su fe nunca fue una fe sólida. ¿Por qué? Porque no nacieron de nuevo. Porque no hubo regeneración en ellos. El que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y por lo tanto va a permanecer. O dicho de otra manera, esta fe no es temporal. Esta fe no es por un tiempo. Esta fe es para siempre en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos hermanos y hermanas fuertes, sólidos en la fe. Los requerimos en medio de nosotros. Es importante para poder testificarle al mundo del evangelio que salva, del evangelio del Señor. Así que es una invitación a examinar nuestro propio corazón, y cuando vino la invitación por el evangelio a recibirlo, pudiera haber alguien entre nosotros que lleva, no sé, algunos meses, no ha nacido de nuevo. Bueno, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de la regeneración. Hoy es el día que dejes de estar pensando y luchando. ¿Será que a veces creo, a veces no creo? A veces no, como que sí, a veces como que no, como que la Biblia sí, como que la Biblia no. Hoy es el día de afirmar tu mente en el Señor, tu corazón en el Señor. Hoy es un llamado en este sentido. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es día de que la fe tenga fundamento y por lo tanto tengamos ¿qué? Resultados. Es decir, ya deberíamos estar produciendo fruto. Ah, usted tiene fe. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde están las obras de esa fe? ¿Dónde está el resultado, las consecuencias de esa fe? El apóstol Santiago lo dice de esta manera. El apóstol Santiago, ¿dónde está Santiago? En la Biblia, ¿cierto que sí? Santiago. Dice Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ojo, aquí se está hablando de obras que muestran que soy salvo, no obras para salvarme. Reitero, Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, resultados, que es nuestro título en este caso aquí, consecuencias, frutos. Si no tiene, entonces es fe ¿qué? Muerta. Y acabamos de hablar de la regeneración, del nuevo nacimiento, de alguien que está vivo. El que está vivo muestra que está vivo, ¿por qué? Porque camina, porque come, porque habla, porque duerme, menos en los cultos. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Sí? ¿Cómo mostramos que estamos vivos? Porque nos enojamos, porque gritamos. ¿Cuántos nos enojamos y gritamos? Tan poquitos, ayúdenme hermanos. ¿Por qué sabemos que estamos vivos? Porque negociamos, porque miramos, porque bueno, la fe necesita muestras, y es lo que dice Santiago aquí, obras, resultados de que la tienes.
¿Cómo comenzamos? Si hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo. Y repito, Santiago aquí habla de los resultados de la fe, las obras de la fe, de que es salvo, no obras para salvarme. Es una diferencia entre en Romanos cuando habla de obras y fe, y aquí fe y obras. Pero bueno, nuestro tema central es la fe como tal. El fundamento que debe estar bien claro en nuestra vida. Así que hay una gran diferencia entre aceptar la verdad bíblica y creer en ella. Reitero, hay una gran diferencia entre aceptar una verdad bíblica y creer en ella para la salvación. Y creer en ella como resultado de mi fe en el Señor. Miren, amados hermanos, la escritura dice también, si usted no ha dejado aún todavía Santiago, repito, no simplemente fe en la fe, sino fe en el Señor. No simplemente aceptar una verdad. Por ejemplo, ¿usted sabía que los demonios también creen? Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. ¿Qué creen? Que Dios es uno. ¿Y qué dice? Y tiemblan, hasta tiemblan. Pero esa fe los salva. No los salva. No es solamente un asentir de la verdad, sino creer en ella, depositarnos en ella, en este caso en la palabra del Señor. Nicodemo creía que Jesús era el maestro enviado de Dios, pero aún creer que Jesús era el maestro, lo acabamos de leer, que era el enviado de Dios, eso no lo salvaba. Eso no lo salvaba. Creerlo, no, simplemente asentirlo, vuelvo y repito, simplemente con su mente. Agripa, en Hechos 26-27, Agripa creía que el Antiguo Testamento contenía la verdad. En Hechos, vuelvo y repito, 26-27, Agripa creía que el Antiguo Testamento contenía la verdad, pero eso no lo salvaba. Eso solo no lo salvaba. Judas estaba convencido que Jesús era el Cristo, pero eso no lo salvó. Vuelvo y repito, no solamente tener el conocimiento de la verdad, sino creer en la persona de Jesús. Una fe personal, una fe en la persona de Jesús. Así que ninguno de estos que hemos mencionado, Nicodemo, Judas, Agripa, ninguno de ellos poseía la fe salvadora. Simplemente, ¿qué pasaba con ellos? Creían, sabían una verdad, pero no era suficiente. Nosotros, por la gracia del Señor, sabemos la verdad, que es una persona, y por la confianza en esa verdad, en la persona de Jesús, ha venido la fe y la salvación a nuestras vidas. Y esto es lo que nos mantiene sólidos, aún en medio de las pruebas. Decíamos ahora que tu fe y mi fe van a ser probadas. Cuando vengan momentos de escasez. ¿Cuántos han tenido momentos de escasez? ¿Cuántos hemos tenido momentos de escasez? Tan poquitos. No me dejaron solo. Ah, bueno, hermanos, díganme cómo no. A los que no levantaron la mano, díganme cómo no. Momentos en que usted dice literalmente, Señor, ¿y ahora qué hago? Y vino la salvación del Señor. Y vino su provisión. El Señor mandó su mano restauradora. El Señor nos sigue dando pruebas de su grande amor hacia nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La fe va a ser probada no solamente
Pruebas que, como yo decía ahora, son las que Dios va a permitir en su momento, bajo sus circunstancias, con las personas indicadas, bajo ciertas circunstancias, Él lo va a permitir. Pero el enemigo te va a atacar. El enemigo va a atacar tu fe. La va a atacar. Se lo voy a decir de esta otra manera. El enemigo quiere tu cabeza. Él quiere tu cabeza. Quiere sacarte del camino. Y hoy estamos aquí para decir que hemos creído porque sabemos que el Señor es bueno y guardará nuestro depósito, así como el apóstol Pablo lo decía. Amén. A veces las pruebas vienen con luchas con los mismos hermanos. Ninguno dijo amén. A veces vienen en circunstancias familiares. A veces vienen este tipo de situaciones sobre nuestra vida. Tu fe va a ser probada. Y necesitamos saber qué tan fuerte está esa certeza. La fe es la certeza. Qué tan fuerte, qué tan sólido está ese fundamento. Usted comienza a ver que todo comienza así como un terremoto así. Ahí es donde el cristiano va a decir, a ver qué tan fuerte está parado. Entre más nos, si me permiten decirlo de esta manera, no debe ser, la escritura dice que no es vanagloria, no debe ser vanagloriosa esta fe, porque la gloria no es de nosotros sino del Señor. Pero a veces nos ufanamos de la fe, ahí sí que va a venir una prueba mayor. No, es que yo sí creo. No, y lo dice un poquito como con cierto orgullo, como con cierta vanidad. Bueno, hermano, ahí va a venir una prueba mayor. Necesitamos consolidar nuestra fe en el Señor en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? No es creer que, es creer en. No es creer que, sino creer en. Y hay una persona, la persona de Jesús, en la cual necesitamos estar fuertemente arraigados, caminar en Él. Concluyo con esto. Ninguno dijo amén, o sea que puedo seguir hasta las 10 de la noche. Si ninguno dijo amén cuando yo dije concluyo, quiere decir que podemos seguir. Concluyo con esto. Volvamos al texto de 2 de Timoteo 1, del 3 al 12. Dos cosas de allí solamente quiero destacar. Es el texto central de hoy. Note por favor lo que dice el versículo 5, 2 de Timoteo 1, 5. Trayendo a la memoria que la fe no fingida que hay en ti. Deténgase un ratito. Eso quiere decir que puede haber fe fingida. ¿O no? Si Pablo está diciendo, traigo a memoria la fe no fingida, quiere decir que Pablo había visto a muchos y a muchas que tenían fe fingida. Aparentaban creer. Ay, ay, ay. Diga conmigo, ay, ay, ay. La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó, ¿qué habitó? La fe en tu abuela Loida, no solo porque comunicó el evangelio, sino porque yo me imagino que la abuela fue ejemplo de fe para su Timoteo. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Y también en quien habitó la fe y en tu madre Eunice. O sea, la abuela y la mamá tenían fe no fingida. Por eso este muchacho llegó a ser pastor de una iglesia. Como resultado también de ver las obras de la abuela y las obras de la mamá. Obviamente el resultado pastoral no es por ellas, sino porque el Señor los llamó al ministerio. Es un llamamiento, el pastorado es un llamamiento. Entonces destaco eso, la fe no fingida. Qué interesante de Timoteo. En ese contexto es donde Pablo dice, yo sé a quién he creído.
en el versículo 2, que fue ese versículo que leímos al principio. Yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, hoy necesitamos volver al Señor. Para algunos el mensaje del nuevo nacimiento pudiera ser para algunos o para algunas. Hoy es un llamamiento. Si tu fe se ha estado debilitando, hoy es día de fortalecerla. Hoy es día de afincarla en el Señor de señores y en el Rey de los reyes. ¿Cuántos dicen amén? Estemos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por este tiempo en que nos permites mirar tu palabra, leer tu palabra y ser examinados por ella. Hoy, Señor, reiteramos todos los aquí reunidos que nuestra fe está solamente en ti, en tus palabras y en la verdad total de tu palabra, Señor. Si algún hermano o hermana entre nosotros se ha debilitado en su fe hacia ti, ha tambaleado, si alguno entre nosotros está socavando en su fe, como que le están moviendo el fundamento, yo te ruego que hoy, por la gracia tuya, Señor, por la obra del Espíritu Santo, hoy una vez más, nuestros pies se afirmen en ti. Te damos gracias por hablarnos esta palabra en esta noche. Y oramos por nuestros hermanos que oirán o escucharán este sermón, que tu nombre sea sobre ellos también. Gracias por tu obra en medio de nosotros. Y a ti, y solo a ti, daremos el honor por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. La paz del Señor sean todos, hermanos.